Hola a todos. Bueno, hoy voy a hablar sobre cómo se inició mi caminar por el Carmelo Descalzo, que no fue de una manera directa, sino a través de la Virgen de Fátima, de Nuestra Señora de Fátima. Bueno, mi padre falleció en el año 1974 y mi madre en el año 2000. Yo vivía con mi hermano, tengo una hermana también, pero vivía con mi hermano y con mi madre. Al fallecer de ella, pues decidimos mi hermano y yo ir a Fátima para pedir por su alma y por la de mi padre. Ahí en Fátima, pues estuvimos unos días rezando ante la Virgen, y el primer día cuando llegué allí por la noche, no sé si conocéis Fátima, pero por las noches a partir del mes de mayo, cuando empieza a hacer buen tiempo, de abril, mayo, pues se hace la procesión de las velas, que consiste en rezar el Santo Rosario en diferentes idiomas. Cada misterio se reza en un idioma, y después, al final, se hace una procesión con unas velas encendidas por todo el recinto del santuario. Y es muy bonito, es muy emocionante y muy bonito. Entonces, bueno, pues yo el primer día lo vi, ya lo había visto otra vez porque había ido años anteriores con mi madre y con mi hermano, pero esta vez pues fui con mi hermano. Entonces, cuando vi pasar a la Virgen delante mío, le pedí que fuera mi madre, porque yo me sentía pues como un niño que había perdido a su madre, que se había quedado huérfano, un niño pequeño que se había quedado huérfano. Yo tenía entonces 43 años, es decir, era un hombre hecho y derecho, pero una madre es una madre, y da igual la edad que tengas, ¿no? Le pedí también que hiciera todo lo posible porque me enamorara otra vez de la vida, ya que yo me sentía pues muy solo y muy devastado, ¿no? por esa pérdida. Y la respuesta fue inmediata. La respuesta de la Santísima Virgen fue inmediata, y empecé a sentir como un gran gozo dentro de mi pecho. Notaba como el pecho se me llenaba de aire y me elevaba, me sentía flotando. Fue una experiencia única que no había sentido nunca. Y sentí incluso pues la alegría, la felicidad de mi madre por estar cerca del Señor, cerca de Jesucristo. El tiempo pasó y empecé a sentir cómo a mi vida empezaban a entrar personas de diferente procedencia, personas que no conocía. Algunos sí los conocía, a otros no los conocía de nada, pero venían a través de amigos interpuestos, personas pues muy especiales que me hacían sentirme a gusto. Incluso no tenían mi misma fe, no eran cristianos, eran budistas, eran de diferentes religiones, pero todo grandes personas y personas muy buenas, personas llenas de amor, que lo transmitían, que lo daban, lo regalaban. Y eso me hacía sentirme pues muy a gusto, ¿no? El tiempo siguió pasando, yo fui evolucionando, y a medida que iba pasando el tiempo, pues yo sentí en varias ocasiones una especie como de una llamada, ¿no? Sentía como una llamada a seguir a Jesucristo. Esa llamada no se materializaba porque realmente yo creo que una de dos: o no era realmente una llamada, yo lo interpretaba mal, o me faltaba un desarrollo espiritual, un mayor desarrollo espiritual para poderlo manifestar, ¿no? En cualquier caso, se quedaba pues eso en un intento en lo que creía que era una llamada, pero que no era una vocación, sino el Señor se hubiera manifestado con mucha más fuerza.
hasta conseguirlo, ¿no? Pero se quedaba en ese deseo mío de seguirle al Señor, porque siempre había sentido pues una gran admiración y un gran cariño por la vida consagrada y una gran admiración por los sacerdotes que con sus manos acariciaban al Señor a través de la Sagrada Forma. Y para mí eso era algo extraordinario y digno de admiración y de cariño, ¿no? Entonces ya digo, iba sintiendo todas estas cosas y bueno, llegó un momento en el cual pues bueno, pues hubo un cierto distanciamiento con este grupo de amigos porque yo cada vez me sentía mejor y al sentirme mejor me daba cuenta de las grandes diferencias que había entre ellos y yo. Nos unía mucho ese cariño que me daban y que yo les intentaba devolver también, pero por otro lado sentía que lo que me estaban transmitiendo a través de su fe pues era contrario a lo que yo sentía. Me hablaban de encarnación, me hablaban de la reencarnación, de una serie de cosas en las que yo no creía, ¿no? Entonces, bueno, pues fue habiendo pues un cierto distanciamiento, ¿no? No falta de cariño, pero sí un distanciamiento. Entonces, le- las, las, les veía pues más de cuando en cuando, no les veía con mucha, con tanta frecuencia como al principio. Y yo seguía haciendo mi vida aquí en Madrid. Iba a misa de los padres carmelitas, de una iglesia que siempre he ido, que estaba al lado de mi casa. Y bueno, un verano que me fui con mi hermano a la playa, como íbamos siempre de veraneo, al Rincón de la Victoria, en Málaga, no sé si lo conocéis. Un pueblecito malagueño muy bonito, muy agradable, un pueblo un antiguo pueblo de pescadores, está a unos 20 minutos y 20 kilómetros de Málaga, capital. Pero es un sitio muy familiar. Y ahí mi hermano murió de un infarto, ¿no? Murió de repente, algo inesperado, que me trastocó muchísimo la vida. No me lo esperaba. Siempre, evidentemente, las muertes son siempre muy imprevistas. Pero si hay una enfermedad, si hay un proceso, pues bueno, pues más o menos te lo esperas, ¿no? Pero en este caso, pues no había ningún motivo, ¿no? O por lo menos yo no lo veía. Entonces eso pues me tocó muchísimo, me tocó muchísimo. Y yo seguía pues yendo a la iglesia de los padres carmelitas y justo en esa época que pedí a los frailes que oficiaran unas misas gregorianas. Las misas gregorianas es una tradición ya antigua de la Iglesia Católica en la cual se ofrecen 30 misas seguidas en sufragio del alma que ha fallecido. De tal manera que tiene que ser 30 misas consecutivas, 30 días consecutivos. Si por cualquier circunstancia hay que cortarlo, por H o por B, hay que volver a empezar. Y bueno, hice esas misas gregorianas y mientras tanto, bueno, pues empezaron a entrar frailes jóvenes al convento, frailes que venían de otras provincias, y uno de ellos, pues hice una buena amistad con él, con uno de los frailes. Y ese fraile, pues bueno, empecé a congeniar con él, nos entendimos muy bien, y yo pues me confesaba con él, le hablaba, le decía mis inquietudes, mis necesidades, le hablaba de esas llamadas que yo sentía, pero ya con mi edad pues no podía ser sacerdote, porque bueno, el ser sacerdote requiere una formación que son años y bueno, pues también después de estar toda una vida haciendo de mi capa un sayo, viviendo a mi manera como yo quería, de pronto dar un corte radical de ese tipo de vida y meterme en un convento o hacer un cambio tan radical, pues es complicado, ¿no? No es tan fácil. Entonces los mismos sacerdotes me decían que bueno, pues que era complicado,
que dejara pasar el tiempo a ver qué sucedía. Y efectivamente dejé pasar el tiempo y este fraile del que os estoy hablando pues me estuvo ayudando y me dijo que había una posibilidad que era entrar en el Carmelo descalzo seglar. Yo no sabía ni de lo que me estaba hablando porque no tenía ni idea, ¿no? Entonces me puso en contacto con una persona intermedia. Esa persona me puso en contacto con la maestra de formación de los carmelitas descalzos seglares de la comunidad de Plaza de España y me puso en contacto con ella. La llamé por teléfono, estuvimos hablando durante varios días y al final, bueno, pues me dijo que vale, que me acercara por allí y que empezara a asistir a las actividades, ¿no? Eso me llevó, después de un año, a recibir el Santo Escapulario por parte del padre provincial, que el padre provincial es el máximo dignatario de la orden dentro de España. Y luego está el padre general, que es el de todo el mundo, ¿no? el primer carmelita de toda la tierra, ¿no? De todo el mundo. Pero en fin, el padre provincial fue el que me puso el escapulario y después, 3 años después, pues hice las promesas temporales de pobreza, obediencia y castidad y seguir las bienaventuranzas. Y después, otros 3 años después, pues he hecho las promesas definitivas. Lo mismo, pobreza, obediencia, castidad y seguir las bienaventuranzas, y lo hice el verano pasado, el 5 de junio, el día de Pentecostés. Por lo tanto, mi presencia en el Carmelo se la tengo que agradecer, si se puede, si me permitís utilizar esta palabra, a Nuestra Señora de Fátima. Fue ella la que la pedí que fuera buena conmigo, que me diera su cariño, que fuera mi madre, que me apoyara y que hiciera todo lo posible para que fuera feliz. Ella no podía hacer gran cosa porque mi desarrollo espiritual pues era un desarrollo pues muy superficial, es decir, necesitaba una evolución espiritual más profunda para realmente que ella pudiera hacer grandes cosas en mí. El tiempo pasó, este sacerdote que entró en mi vida me ayudó mucho, me dio mucho cariño y me ayudó muchísimo, y mi desarrollo fue muy rápido. Y llegó un momento en el cual la Santísima Virgen vio que ella podía ofrecerme eso, ¿no? Y me ofreció esa posibilidad, que yo la acepté. Y me hice carmelita descalzo seglar. Ahora ya lo soy. Voy todos los años a Fátima. Ahora voy a ir este verano. Voy por lo menos una vez al año. Voy el mes de agosto. Ahí estuvo viviendo unas horas la Santísima Virgen. Respiró, anduvo por esas tierras en el año 1917, y me encanta estar en el sitio que ella estuvo, aunque fuera durante breve tiempo. Me gusta sentir la energía femenina, maternal, acogedora, protectora de la Santísima Virgen. Pero podéis decir, bueno, pero realmente estás hablando de la Virgen de Fátima y tú estás en el Carmelo, que su patrona es Nuestra Señora del Monte Carmelo, sí. Pero es que tener en cuenta que las apariciones de la Virgen de Fátima fueron del 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre de 1917. Y según Sor Lucía, que fue la vidente que falleció, es la última en fallecer, dijo que la Santísima Virgen se les apareció
el 13 de octubre, al final de la jornada, se les apareció como, o sea, con la figura de San José, del Niño Jesús, Nuestra Señora de los Dolores y luego al final Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y posteriormente en Vic, también en Galicia, también se le apareció con el escapulario y con el hábito de la Virgen del Carmen. Por lo tanto, Nuestra Señora del Monte Carmelo y la Virgen Nuestra Señora de Fátima están muy relacionadas. El símbolo, si me permitís utilizar esa palabra, el símbolo de la Virgen de Fátima es el rosario. Ella vino a decirnos que rezáramos el Santo Rosario. Eso le agradaba al Señor. Cuando rezamos el rosario, estamos rezando y estamos adorando al Señor en todos los momentos de su vida, en los momentos trascendentales de su vida. Esos momentos están expresados en los misterios del Santo Rosario. La Virgen del Carmen nos da el Santo Escapulario. La Virgen del Carmen dijo que el Santo Escapulario, lo dijo ahí en Fátima, el Santo Escapulario y el Rosario están íntimamente relacionados, el uno con el otro. Y bueno, eso es un poco, dicho así, muy resumido, cómo me inicié en el camino del Carmelo Descalzo. Tengo muchas cosas que contar, muchas experiencias. Esto es un poco algo que lo he dicho saliéndome del corazón, cómo lo he vivido. Iré poco a poco en vídeos posteriores ir profundizando sobre mi vivencia del Carmelo, de cómo vivo el día a día, diferentes aspectos, ¿no?, de la vida. Y bueno, y espero que os sirva un poco como punto de referencia. A lo mejor alguno pues siente algo parecido y me alegraría mucho pues el que me lo contarais. Bueno, y nada más. En vídeos posteriores, ya digo, seguiré contando cosas de experiencias de este tipo. Y bueno, mientras tanto, sed felices, que el Señor os acompañe, os guarde de todo mal y os lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed felices y que el Señor os acompañe.